Ahí, la Biblia, no, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hablábamos de que toda la escritura es inspirada por Dios. Es por eso que la Biblia no tiene errores, porque es inspirada por Dios. Pablo dijo acerca de las escrituras la siguiente declaración. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca, porque Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está en 2 Pedro 1:20 al 21. Luego Pablo también dijo en las siguientes palabras, lo cual también hablamos no son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo natural. 1 Corintios 2:3. También dijo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribió, son mandamientos del Señor. Así que, ¿por qué es inspiración divina? Porque no tiene errores y todas las escrituras es inspirada por Dios. Así que hemos visto en diferentes libros de la Biblia, en diferentes libros, diferentes capítulos, de que todas coinciden que es inspiración divina. Estas declaraciones afirman que la inspiración de las escrituras, y es por esta causa, es importante que creamos que las escrituras, y no solo creamos en ellas, sino también las apliquemos en nuestras vidas. No solamente es creer en la Biblia que es inspiración divina, sino también debemos de aplicarla en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Note lo que dice el diccionario ilustrado de la Biblia. De todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. Una vez más, ¿no? Ninguna persona o ningún escritor famoso de grandes libros de diferentes épocas, ha escrito un libro que haya impactado tanto a la humanidad que hasta el día de hoy, ¿no? Lo tenemos, más de 2000 y tantos años, que hoy todavía tenemos la Biblia, ¿no? Entonces, inspiración divina, la Biblia no tiene errores, dada que es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, o sea, toda la Biblia, ¿no? Y yo les decía que muchas veces nosotros no queremos leer la genealogía de las personas, ¿no? De los grandes líderes que tuvo la iglesia. No queremos leer esa genealogía de Abraham, la genealogía de Adán, la genealogía de Jesús, ¿no? Porque a veces son largos o difíciles los nombres de leerlo, así que tratamos o evitamos de no leerlo y lo saltamos, pero también eso es inspiración divina, es inspiración de Dios, así que todo tenemos que, que leer. Vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Yo quiero que nos centremos en esto. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Es importante que el ser humano conozca el mensaje central de la Biblia. De esta manera podrá saber de qué se trata la Biblia. Por lo tanto, el mensaje central de la Biblia se compone de dos factores importantes. Entonces, el mensaje central de la Biblia se compone de dos factores importantes. Número uno, lo que Dios ha hecho por el ser humano. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Y número dos, lo que nosotros como seres humanos debemos de hacer en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. O sea, el mensaje central de la Biblia se divide en dos partes. Número uno, lo que Dios hizo por nosotros. Y el número dos, de lo que yo puedo hacer en respuesta a lo que Dios hizo por mí. Y vamos a conocer uno por uno. Vamos a ver qué es lo que hizo Dios por nosotros. Y vamos a ver parte por parte.
La Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo hizo posible las siguientes bendiciones. Cristo, al morir en la cruz, Dios a mandar a su Hijo en la cruz y muriera por nosotros, nos da las siguientes bendiciones. Número 1, la salvación de nuestros pecados. Mateo 1:21. Puede darme lectura. Mateo 1:21. Ahí está. Mateo 1:21. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué hizo posible la muerte de Cristo en la cruz? Número 1, la salvación de nuestros pecados. No es lo primero, lo primordial que hizo él. Y aquí en Efesios 1:7 dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. ¿No? Entonces, alguien nos puede preguntar o nosotros podemos explicarle, o sea, ¿qué ganamos nosotros con la muerte de Cristo? ¿No? Y la primera respuesta, la salvación de nuestros pecados. Número 2, la redención. Primera de Pedro 1:18 al 20, y yo me voy al libro de Mateo, capítulo 20-28. Primera de Pedro 1:18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok, yo leo Mateo 20-28, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Entonces, la segunda bendición que yo gano, que ganó la humanidad con la muerte de Cristo, es la redención. Y sinónimo de redención es liberación, es rescate. ¿No? Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido liberados por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos con la muerte de Cristo en la cruz? Número 1, la salvación de nuestros pecados, somos liberados de la condenación eterna, somos liberados del infierno, somos liberados del pecado, ¿no? Número 2, somos redimidos, somos rescatados, somos liberados también. Número tres, el poder de ser trasladado al reino de Jesús. Hermano Aurelio, no sé si ya está con audio. Colosenses 1:13. El poder de ser trasladado al reino de los cielos. Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:13.
Yo le voy a darle, a ver, Colosenses 1:13. Sí, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga, qué lindo, ¿no? Oiga, qué hermoso de poder entender. Muchas veces nosotros decimos, Cristo murió y me salvó del pecado, nada más, digamos. Esa es la parte que sabemos. Pero mire, aparte de perdonar nuestros pecados, que somos redimidos, somos rescatados, somos liberados por la sangre de Cristo y también somos trasladados al reino de los cielos. Miren esta versión lo que dice Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahí ponemos el 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Oiga, somos trasladados al reino de los cielos. Qué lindo. Número 4. La doble reconciliación entre los judíos y los gentiles y entre la humanidad y Dios. Efesios 2:13 y Romanos 5:10. Hermano, búsqueme Romanos, yo busco Efesios 2:13-16. Hermano Aurelio, ¿ya está por ahí? Ahorita estoy buscando cómo entrar, pastor. No, ya le escucho, ya le escucho. Búsqueme Efesios 2:13-16. Recién estoy subiendo arriba, pastor, porque no podía manejar el sistema que estaba haciendo indicar con mi hijo. Ya, ok, ya. Efesios, yo lo tengo, Efesios 2:3-16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, pues lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad de hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz y al que se dio muerte en la enemistad. ¿Qué dice Romanos? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La doble reconciliación, ¿no? De entre los judíos y los gentiles hizo uno, un solo pueblo. Entre la humanidad y Dios nos hizo reconciliar. Recordemos que había una línea, ¿no? Que separaba entre, cuando entró el pecado, hubo una línea que separó. No, y no teníamos entrada nosotros al lugar santísimo. Con la muerte de Cristo, dice la palabra, que el velo se rompió de arriba y abajo, ¿no? Se rompió y es así que nosotros tenemos la entrada al lugar santísimo, no como en la antigüedad, que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora tenemos nosotros ese privilegio, ¿no? Mire, vamos a reiterar. El tema central de la Biblia se divide en dos partes. Lo que Dios hizo por nosotros y lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿O qué ganamos nosotros con la muerte de Cristo? Número 1, la salvación de nuestros pecados. Número 2, somos redimidos, somos liberados. Número 3, el poder ser trasladado al reino de los cielos. Número 4, la doble reconciliación. Número 1, los judíos y los gentiles hizo un solo pueblo y entre la humanidad y Dios. Qué lindo, qué precioso. Número 5, la paz entre Dios y los hombres. Romanos 5:1.
Buenas noches, pastor. Aquí dice Romanos 5:1. Pues, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Oye, qué lindo, qué precioso, ¿no? Con la muerte de Cristo ganamos, tenemos paz. Paz entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Número 6. Número 6. Justificación de nuestros pecados. Vamos a Romanos 5:1 nuevamente, hermano. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Y yo busco Hechos 13:29. Somos justificados de nuestros pecados. Gálatas 2:16, pastor. Gálatas, sí. 2:16. Amén. Dice así. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Palabra de Dios. Amén. Somos justificados. Yo voy a leer Hechos. ¿Dónde está? Hechos 13:29. Hechos 13:29. Hechos 13:29. Te puede llevar a cabo todas las cosas que están escritas acerca de él. Lo bajaron del madero y lo sepultaron, ¿no? 13:29. Hermanos, hemos sido 39, perdón, 39. Es 39, ¿dónde está 39 acá? Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Somos justificados por medio de Jesús. Número 7, y esto es interesante, mire, esto es interesante. Esperanza de vida eterna. Hermano Joel Tito 1:2 y hermano Aurelio Romano 8:24. Esperanza de vida eterna. Tenemos una esperanza. Amén. Tito 1:2, ¿no? Se ha quedado, pastor, de la presentación en el punto 5, si acaso. Ya, ahorita lo que Tito ponemos. 1:2 Ya. dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Ya, ¿qué dice hermano Aurelio? Dice el pastor 24. 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve por es esperanza, porque lo que alguno ve y aquí esperarlo. Y el último, antes que nos pasemos al otro, todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual.
Mire, si no podemos, y hay muchos, yo tengo mucho más anotado, pero están en el texto que no está acá en la diapositiva. ¿Sabe qué? Hay muchas más bendiciones que nosotros podemos, que ganamos con la muerte de Cristo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo anotado más acá, una nueva vida en Cristo, un nuevo hombre, una mansión en los cielos, un reposo en los cielos. No, pero esto yo quiero mostrarle, solamente estos 7. Número 1, la salvación de nuestros pecados. Somos redimidos. Tenemos el poder de ser trasladados a los cielos, al reino de Jesús. La doble reconciliación, la paz entre Dios y los hombres, la salvación, todas las bendiciones como hemos leído en Efesios, todas las bendiciones espirituales. Hermanos, ¿qué más podemos ganar nosotros o qué más ganamos nosotros con la muerte de Cristo? A ver, los escucho. ¿Qué más usted puede anotar o qué más usted sabe para que aprendamos juntos? Tal vez el acceso al Padre, que ¿Está bien? dice a través de Jesucristo no hay otro camino para ir al Ya. Padre. Anote, hermano Aurelio, acceso al Padre. Yo estoy anotando. ¿Qué más podemos ganar o qué más El único ganamos con la camino, muerte de Cristo? como dice la palabra, el único es la vida y el camino que nos enseña, ¿no? Ya. Ahora, esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer, hermano Aurelio? Si esto hizo Dios a través de Jesucristo, mandando a su Hijo que muera por nosotros en la cruz, todo esto hemos ganado nosotros. Y hay más, le digo que está en el texto, hay más. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en respuesta a eso? ¿Qué puedo hacer yo en respuesta a lo que Cristo hizo por mí? A ver, hermano Aurelio, ¿qué podemos hacer nosotros? Y como llamado, como escogido, es ganar alma para que, como dice también, rescatarlo, ¿no? La salvación, eso es lo que nuestra obligación directamente, porque un día de esos nosotros vamos a rendir cuenta. Eso es. Ganar almas. ¿Qué más, hermano Joel? ¿Qué más podemos hacer nosotros en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros? Mm, gratitud, algo que aprendía también hace una semana es tomar conciencia, ¿no? A veces somos inconscientes, no tenemos, o sea, no podemos asumir ese valor a veces, ¿no? Es un valor incalculable, entonces lo principal creo que es tomar conciencia de eso. Luego, al tomar conciencia, todo ya se va, todo se acomoda, ¿no? Porque cuando entendemos qué es lo que ha hecho, ahí nace de por sí unas ganas de servir, de amar, de tal vez darle gratitud, todo. Ok, vamos a ver. ¿Está bien? Lo que el ser humano debe hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho. Yo lo he dividido solamente en dos partes, pero en estas dos partes hay un sinnúmero de definiciones. Número uno, el hombre debe ser obediente a Dios. El hombre debe ser obediente a Dios. A ver, Génesis 6:22. Hermano Aurelio, léame Mateo 7:21. Génesis 6:22.
Mateo 7:21, pastor. Sí, Mateo 7:21. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra de mí. Amén. Yo tengo Génesis 6:22, dice la palabra, no hizo todo según lo que Dios le había mandado. Mire, lo que el ser humano debe hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por él. O sea, lo que yo debo hacer por Dios, lo que yo debo hacer por Jesús. Número uno, el hombre debe ser obediente a Dios. Y aquí yo me voy a la historia de Noé, ¿no? Dice la palabra que los caminos de la vida del tiempo de Moisés se había corrompido. En el hebreo es el amás, que quiere decir vidas de caminos corrompidos. O sea, ya no había, dice la palabra, que el hombre despertaba pensando en la maldad que iba a hacer, pensando en lo que la maldad, pensando en hacer mal, ¿no? Pero entre toda esa multitud de ese tiempo había un hombre, y ni siquiera dice una familia, había un hombre llamado Noé. Y este Noé recibe la orden de Dios de hacer el arca, le da todas las instrucciones, todo lo que tenía que hacer. Y aquí yo me detengo en el 9:22, que iba con obediencia. Dice, Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado, ¿no? El arca tenía 3 pisos, tenía una ventana, una puerta, y Noé dice la palabra que hizo tal como Dios le había mandado. Yo creo que aquí va todo lo que habló el hermano Joel, lo que habló el hermano Aurelio, va relacionado con la obediencia, de ser obediente a la palabra de Dios, de ser obediente a lo que dice la Escritura, de ser obediente, ¿no? Y la obediencia encierra todo, ¿no? Porque si nosotros somos obedientes a Dios, somos obedientes a nuestros pastores, somos obedientes a nuestros líderes, somos obedientes al líder de ministerio, somos obedientes a lo que tenemos que hacer en la iglesia, somos obedientes a lo que nos hacen, lo que tenemos dentro de un distrito o dentro de una institución que tenemos. Entonces, hermanos, la obediencia encierra todo, ¿no? Muchas veces no queremos obedecer a nuestras autoridades, ¿no? Ah, no, yo no obedezco, a mí nadie me manda. Pero si nosotros obedecemos a Dios, estamos honrando también a nuestras autoridades. Y a mí me gusta la vida de Noé, porque tal como Dios le dijo, vas a meter estos animales, vas a meter estos animales, vas a hacer así la arca, le vas a poner brea, vas a hacer esto, ¿no? Y Noé no entró al arca cuando él quiso, cuando ya estaba nublado o iba a llover o relampagueó. No, él esperó que Dios le diera la orden para entrar, ¿no? Entonces, mire, qué precioso el ser obediente a Dios. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en respuesta a lo que Dios hizo, número uno es obediente. Los escucho, hermanos. ¿Qué dicen? ¿Está bien o está mal? Sí, también, pastor. También es interesante, ¿no? Tal vez esa voz audible, seguramente él tenía muchos tiempos de oración. ¿Cómo sería, no? Que escuchaba Ujú. tan detalladamente las especificaciones. Sí, hermano Aurelio, ¿qué puede aportar en el primer punto? El hombre de ser obediente a Dios. Yo la puedo aportar, como dice, ¿no? La humildad muy valioso y también someterse, como dice su palabra. Cuando no hay, se equivoca de su palabra, ¿qué más podemos decirlo? Bueno, yo levanto la mano, pues, ¿no? Como dice,
solamente obedecer como tal como está escrito. Bueno, si salimos el marco, lamentablemente, ya seguir en el camino de sus caminos, como dice su palabra, ser humilde, obediente y seguir sirviendo al Señor. ¿Qué más puede hacer, pastor? Eso es lo mi fin de mí. Amén. Número dos. Número dos. ¿Qué más podemos hacer nosotros en respuesta a lo que Cristo hizo por mí? El hombre debe de obedecer el Evangelio de Cristo. Debemos de obedecer el Evangelio de Cristo. ¿Qué dice Marcos? Marcos 16, 15 al 16 y 1 Corintios 15, 1 al 4. Amén. Marcos 15, 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. ¿Qué dice Corintios, hermano? Lo pilló. 1 Corintios 15, 1 al 4. Primera Corintios, ¿cuánto, pastor? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Amén. Dice así. Primera Corintios 15, 1 al 4, dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en cual también percibiréis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Palabra de Dios. El hombre debe creer y obedecer el Evangelio de Cristo. Lo que dice el Evangelio, lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, debemos de creerle. Miren lo que dice Juan 8:24. Por eso le he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirma ser, en sus pecados morirán. Hermanos, muchas veces nosotros queremos creer una porción de la palabra, queremos creer otra porción de la palabra, o queremos creer lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Mire, acá es interesante lo que dice Juan. Por eso les digo, les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo, ¿no? Vamos a seguir leyendo, hay hartos pasajes ahí para leer. A ver, vamos a leer en Apocalipsis 2:10, a ver. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Otro que me lea Filipenses 2:12. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, y para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Debemos de creer, ¿no? Todo lo que dice el Evangelio. Mire, esto es lo que el hombre debe hacer. Responder al llamado que Dios le hace por medio del Evangelio, según el Tesalonicenses 2:14. Mire, vamos a repetir de nuevo. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Se divide en dos partes. Número uno, lo que Dios ha hecho por el ser humano. Y lo que Dios ha hecho por el ser humano a través de Jesucristo muriendo a la cruz, relación de pecados, la redención, es ser trasladado al reino de los cielos, al reino de Jesús,
la doble reconciliación entre los judíos y gentiles, entre el hombre y Dios. La paz entre Dios y el hombre, eso es interesante, la paz, esperanza de vida eterna, la salvación en vez de condenación, un nuevo hombre y otras cosas más, lo que ustedes han dicho. Y ahora, y lo que el ser humano debe hacer en respuesta a eso. Y yo lo he resumido en dos partes. Tal vez otros maestros de la Biblia lo resumen en más, pero yo lo he resumido en dos partes. Número uno, el ser obediente a Dios. Y el ser obediente, dice la palabra, que en la obediencia está la bendición. Y el ser obediente encierra todo. Ahí hemos visto en Génesis 2:22 la historia de Noé. Y número dos, el hombre debe de obedecer el evangelio de Cristo. Debe de obedecer todo lo que dice la palabra. Debemos de creer, debemos obedecer lo que dice la palabra. Esto va a suceder y esto es. Esto no haga, esto no debemos hacer, esto hacer, esto no debemos hacer, debemos hacer. Esto que cumplamos tenemos que cumplir, ¿no? Nuevamente, toda la Biblia es inspirada por Dios, de principio a fin, no unas cuantas partes, no lo que me conviene, no lo que le conviene al hermano, o muchas veces utilizo algunos pasajes para herir al hermano, ¿no? Muchas veces ocupamos ciertos pasajes para herir familia y eso no debe ser, hermano. La palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios no es para pelear, la palabra de Dios no es para que nos pongamos a pelear entre nosotros, que con las otras denominaciones, que dijo, que no dijo, no, no. No es la palabra. La palabra de Dios es para enseñar. La palabra de Dios es para enseñar. La palabra de Dios para salvar, que puedan conocer a Cristo y salvarse de la condenación eterna. Los escucho, hermanos. ¿Alguna sugerencia o algo que quieran aportar que tal vez no lo dije y usted lo tiene ahí? ¿Qué más puede aportar de estos puntos? Los escucho. Mm, Tal vez, pastor, hay algunas cosas, ¿no? Porque hay algunas cosas, digamos, en la Biblia que se entremezclan, ¿no? Lo que son ah, la cultura de los judíos con las ordenanzas, digamos, de Dios mismo. Y ahí es donde surgen los problemas, ¿no? Con la interpretación. Y, por ejemplo, en santidad, no ha habido tanto énfasis, digamos, con las manifestaciones del Espíritu Santo. Tampoco el uso, digamos, con otros artefactos, ¿no? Como el manto, el aceite, no, no son, digamos, la palabra es una sola, pero hay algunas cosas a veces que no dice esto se tiene que hacer o esto se tiene que hacer. Entonces ahí me parece que las denominaciones ya entran en disyuntiva, ¿no? Y por eso, por ejemplo, como ha habido esa pelea, ¿no? Pablo con Bernabé, me parece que decía, no, tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? El otro decía, no, tenemos que hacerlo, y al final se han peleado, se ha dividido, ¿no? Pero la iglesia continúa, ¿no? Entonces, también el mismo Pablo decía, en lo fundamental debe haber unidad, que es la doctrina de la salvación, y en lo secundario libertad, ¿no? Claro, ya eso viene la interpretación de diferentes denominaciones y es ahí que se hacen los estatutos, ¿no? ¿Qué dicen los estatutos? Muchas veces decimos, ¿qué dicen los estatutos? ¿Se hace, no se hace, no? Y en doctrina de la santidad, en la materia que también yo dicto, doctrina de la santidad, hay un, hay dos grandes corrientes teológicas, ¿no? Los welegianos y los calvinistas, ¿no? Que uno afirma que la salvación se pierde, otro que no se pierde. Todo eso y son corrientes teológicas y son discusiones teológicas que nunca se ponen de acuerdo las denominaciones. También el caso de la manifestación del Espíritu Santo, el usar aceite,
el hablar en lenguas, ¿no? Entonces cada denominación puede interpretar, ¿no? Pero usted decía algo muy interesante, que seamos uno. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Dios se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Dios hace milagros de diferentes formas, ¿no? Él no necesita espectáculo, Dios no necesita incluso que te impongan las manos. Cuando Dios te toca y Dios te quiere ministrar, lo hace, ¿no? Puede ser que utilice un evento grande, puede ser que utilice un campamento, un retiro, o simplemente estás en tu cuarto de rodillas y ahí Dios te ministra y te transforma, ¿no? Entonces, muchas veces ya son las denominaciones, y eso es lo triste, que muchas veces las denominaciones son que dividen la iglesia, ¿no? Y por eso, por las denominaciones, muchas veces, por las doctrinas, la pelea que vos tenés, la oficial, que yo no la tengo, es que muchas veces iglesias no se hablan, pastores no se hablan, hermanos no se hablan, pero sin darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo daño entre nosotros mismos, ¿no? Y yo termino con esto. Y la pelea que tenemos nosotros no es contra denominaciones, no es contra pastores, no es contra iglesias, es con el diablo que se lleva vidas al infierno. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, que Dios nos guarde. Nos vemos el próximo lunes, con el tercer tema. Y ahí quiero pedirle que vamos a estudiar en el tercer tema los libros de la Biblia. Ya que vamos estudiando, que lo vamos memorizando, vamos a estudiar los libros de la Biblia, los libros de la Biblia hebrea, los libros de la Biblia griega, ¿no? Y el Antiguo Testamento y la Biblia griega. Así que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo lunes. Hermano Aurelio, su texto lo tengo. ¿Cómo se lo puedo decir? Sí, eso mismo quería preguntar, pastor. No sé dónde, mañana o cuándo puedo venir.